¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos la semana, otra semana de vuelta, de esas intensas. No vamos a hablar del tema de la ley base, pues eso ya lo hemos hablado la semana pasada. Vamos a ver qué pasa ahora con el tema del Senado. Pero vinculado con esto, me parece que hay un concepto que es importante hablar y que es, ¿qué es ser líder? El otro día encontré varias definiciones que se habían puesto en algunos lugares sobre qué es un líder, y las voy a leer y que cada uno después saque sus propias conclusiones, ¿no? Porque aparte viendo quiénes son los que lo dicen. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho y su meta cumplida, y ellos dirán, lo hicimos nosotros. Esto lo dijo Lao Tzu, un filósofo chino. Una segunda frase es, ser poderoso es como ser mujer. Si le tienes que decir a la gente que lo eres, entonces no lo eres. Esto lo dijo Margaret Thatcher. Un líder, tercera, es un negociador de esperanzas, Napoleón Bonaparte. La innovación es lo que distingue al líder de los seguidores, Steve Jobs. Creo que es alguien que realmente sabe lo que es liderazgo. Tomás a la gente porque tan lejos irá, no porque tan lejos quiere ir. Esto es interesante, analícenlo bien, porque tiene mucho fondo esta frase. De Janet Rankin, primera mujer elegida en el Congreso de los Estados Unidos. Los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar el autoestima de su personal. Si las personas creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr. Sam Walton, pequeño personaje, fundador de Walmart y Sam's Club. Séptima, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, pero otros hacen que suceda. Ese es el líder. Michael Jordan. Nadie puede hacerte sentir menos sin tu consentimiento. Esta es fuertísima, porque tiene que ver mucho con cómo te atacan, incluso políticamente, el tema de tu autoestima. Esta la dijo Eleanor Roosevelt, primera dama estadounidense. Gestión es hacer las cosas bien. Liderazgo es hacerlas, concretarlas. Peter Drucker, filósofo especialista en management internacional. Y la última, como para que analicen y piensen cada una de ellas, el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en algo real. Warren Bennis, que es un gurú en los estudios de liderazgo modernos. Fíjense todos estos conceptos y apliquémoslo a los conceptos de los líderes que hemos tenido o que tenemos y pensemos un poquito cuál de estas, o si todas o muchas, se pueden aplicar al concepto de liderazgo, ¿no? Porque aparte hay dos tipos de líderes. Está el líder que provoca el seguimiento por el convencimiento, porque lo que plantea y ofrece es realmente lo que vale, lo bueno. Y después tenemos otros líderes que son los líderes a través del terror, ¿no? Algunos se podrán acordar una frase que dijo alguien que fue en su momento presidente de la nación, que dijo, bueno, le tienen que tener un poco de miedo, le tienen que tener miedo a Dios y un poquito a mí, ¿no? No sé si se acuerdan quién lo dijo. Una mujer presidente que tuvimos hace poco. Dicho esto, me gustaría, el otro día se hizo un raconto, algunos circularon por las redes, de cuáles fueron los grandes escándalos, y esto para que la gente, cuando dicen que el gobierno actual está haciendo muchas cosas a nivel macro, le falta lo micro, estoy de acuerdo, hay que empezar a ayudar a la gente para que la gente pueda tener un respiro. Gran parte de ese respiro va a venir si se aprueba la ley bases con la parte impositiva. Esto se lo digo para que la gente lo sepa, porque mucha gente ya está un poco, algunos como preocupados. Con la ley bases ya el tema de bienes personales, la baja de impuestos, eliminación de algunos impuestos, todo eso va a ayudar mucho, ¿no? Pero también hubo cosas que a raíz de investigaciones se descubrieron. Me voy a permitir leerlas porque es un listado largo, pero es muy interesante para que la gente termine y probablemente mínimamente lo van a decir, wow.
cómo esto se nos pasa de largo. Y por eso es que a veces hay que tener memoria, ¿no? Y acordarse de las cosas. En 5 meses se descubrió que había irregularidades por 65.000 millones de pesos en la compra de medicamentos oncológicos. Que 9.000 personas cobraban planes potenciar trabajo y eran empleados públicos. Y todos sabemos lo que ganan los empleados públicos. La gran mayoría cobran sueldos mucho mejores que los de la actividad privada. Que el 55% de los comedores registrados que fueron relevados no existen. Que Grabois manejaba una caja, según lo que informan y dicen, de 244 millones durante el gobierno anterior. Una suma, ¿no? Beligoni manejaba una casa de 5.000 millones de pesos durante todo el gobierno anterior y probablemente la siga manejando. Que en Chaco se denunció que operaba una red de trata de mujeres a cambio del cobro de planes. Que el ANSES pagó hasta 1.700 millones de pesos por mes de sobreprecios en contrataciones de seguros. Esto tiene que ver, en parte, probablemente con la causa esta que afecta al expresidente. Que Kicillof, al margen de su gran proeza con YPF, que nos cuesta 16.000 millones de dólares, pagó hasta 1.700 millones por mes de sobreprecios en contrataciones de seguros también. Perdón, discúlpenme, no en contrataciones de seguros. Que Kicillof gastó 170.000 millones de pesos en programas llamados Haceme Tuyo o Juguemos Piola de geles íntimos y otros gastos disparatados, ¿no? Cuando la provincia de Buenos Aires tiene problemas de todo tipo. Que había un delegado en el exterior que cobraba $13.000 al mes hace 31 años. Y otro, 9.000, otra creo que era una mujer, y nadie sabe a qué se dedicaban, ni qué trabajo hacían. Que Pérsico se transfirió a él mismo, según lo que han denunciado, 88 millones de dólares del Estado a su cooperativa. Que había un negocio montado con la toma de tierras, operado por agrupaciones sociales. Que existía un consejo campesino indígena, fíjense esto, con 964 empleados, 208 vehículos y 2 sedes, 2 inmuebles, que le costaba al país 9.000 millones de pesos al año. Que se regalaron 2 hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi a un abogado, según dicen, de dudosa procedencia, vinculado o amigo de Grabois, entre otros 81 lotes en el país que aprobaron 16 días antes del 10 de diciembre del 2023, antes de que asumiera Milei. Que se pagaron 171 millones por 500.000 guardapolvos escolares que nunca existieron y solo se hicieron 3.000 de los 500.000. Por ende, sería una estafa, un invento y lo demás usando cooperativas. Que 11.000 cooperativas que financiaba el Estado no existen y otras 4.500 se está investigando si existen o no. Que algunos canales de televisión sin la pauta oficial no serían viables financieramente, o sea, se van a terminar cayendo. Que los famosos recitales gratis tampoco existieron. Le pagaban entre 150.000 a 350.000 dólares a determinados artistas para bajar entre tema y tema de adoctrinamiento a los jóvenes. Que hubo malversación por 341 millones en la entrega de las becas Progresar, que lo financiaban con un préstamo internacional y no habría un registro o control sobre los fondos. Que las provincias no ejercían su función indelegable de pagar a los docentes porque se gastaban los presupuestos en otras prioridades. Que además ciertas provincias solo si recibían dinero discrecional del gobierno nacional, hacían alguna obra en su jurisdicción. Y si eran amigos del gobierno anterior, recibían sumas de dinero sin control ni justificación. Que antes de dejar el gobierno, desaparecieron 174 notebooks nuevas por un valor de 290 millones. Que pagábamos planes a 3.000 personas que no viven en Argentina por 580 millones de pesos. Que para hacer el recital Lollapalooza un municipio perdía 60 millones recibiendo a cambio de cortesía entradas. Fíjense, con todos estos ejemplos y estas denuncias que se han hecho en este reconto, que obviamente son materia de investigación y deberán ser materia de una investigación profunda, fíjense realmente lo escandaloso de esto, de
todo este tipo de cosas que muchas tienen ya causas iniciadas y otras han sido denuncias hechas públicamente para que se las investigue. Y creo que el objetivo de haberlas planteado todas, en el fondo, apunta a decir a la gente, tengamos memoria y también sepamos que realmente se está investigando y realmente se está tratando de generar un cambio profundo en el país. Dicho esto, hay un tema que algo hablamos, el programa pasado o el otro, que era el tema de las jubilaciones de privilegio, pero La Nación sacó hace 1 o 2 días un listado que a mí me puso los pelos de punta, que lo voy a leer también. Hoy me he dedicado a leer mucha información y he opinado lo que opiné en cada momento, pero me parecía que lo más valioso era dar la información que circula y que es materia de investigación, algunas de ellas, o materia de causas penales, ¿no? Fíjense las jubilaciones de privilegio que existen hoy, según La Nación. Cristina en bruto, ¿no? Después les queda más o menos un 60%, pero Cristina Kirchner, 28.147.977. Le quedan mano más o menos 15 millones. Son más de 140 jubilaciones mínimas. Daniel Scioli, este vamos a hacer un capítulo aparte después, 17.517.652. Hago el comentario de Daniel Scioli. Fíjense que Daniel Scioli, lo menciona en este artículo, cuando él vuelve de embajador en Brasil y toma el cargo acá en toda la parte de deportes y demás, salió por todos lados que lo hacía ad honorem. Lo que no mencionó es que él había renunciado, en un buen gesto al principio, a su jubilación, a cobrarla, cuando lo nombran embajador y cobraba el sueldo de embajador, pero ahora, cuando agarró este cargo, según lo que informa La Nación, dicen que pidió la reactivación de la jubilación, o sea que no es que trabaja gratis el señor Daniel Scioli por amor a la patria, ¿eh? Tiene 17 millones de bruto todos los meses. Mauricio Macri, 13.500.000. Alberto Fernández, 13 millones, estimado es, que son más o menos 8 millones en mano. Adolfo Rodríguez Sá tuvo una semana fue presidente. 13 millones brutos, o sea que le deben quedar unos 7 en la mano. Zulema Yoma, 11 millones, 108.273. Gabriela Michetti, 9.801.000. Julio Cobos, 9.697.000. Amalia Guido, 9.436.000. Inés Pertiné, la ex mujer, la viuda, digamos, de la Rúa, 9.461.000. Betty Andrés, 8.735.000. La verdad que Betty Andrés no la tengo registrada. ¿Quién es? O sea, quizá error mío, ¿no? Este sí que realmente pone los pelos de punta. Amado Vudú, 8.211.000. ¿Alguien me puede explicar desde lo ético, lo moral, independientemente de lo legal, porque lo legal se lo puede modificar con un Congreso serio, cómo un tipo con condena firme, que además la condena firme fue producto de su función y gestión en un cargo gubernamental, puede cobrar una jubilación de 8 palos? No lo entiendo. Realmente no lo puedo entender. En estos casos debería dársele de baja esa jubilación, porque el señor cometió un delito y la condena quedó firme y hasta cumplió parte de la pena. Y si tuviera, que no es el caso de él, creo, pero si fuera el caso de alguien que tiene familia que depende de él, que se le otorgue algún tipo de pensión por un valor muchísimo menor para subsistencia a la familia. Pero no cabe en ninguna cabeza que se puedan mantener estas jubilaciones a tipos condenados y más si fue condenado por delitos en el ejercicio de su función pública. No resiste análisis. Por Dios, crisis moral, crisis ética, al margen de la crisis legal, pero la crisis legal se puede corregir. Y María Estela Martínez de Perón, casi 7 millones de pesos. María Estela Martínez de Perón, que comentaban, por ejemplo, ahora que
para el acto este de mayo, la idea era invitar a varios expresidentes de parte de Milei, dicen que muchos, por ejemplo, ni Alberto ni Cristina van a ir, y dicen que Estela Martínez de Perón, por ejemplo, no va a venir, porque aparentemente lo que informaron hoy en Radio Mitre, es que ella tiene una red flag, una bandera roja, por alguna causa vinculada de corrupción, por eso no podría venir al país. O sea, fíjense estos montos y valores de los que estamos hablando, y realmente creo que este programa lo podríamos llamar ¿qué es un buen líder versus los escándalos de los líderes que tuvimos? ¿No? Porque realmente todas estas denuncias, y solo en 5 meses que estén dando vueltas, y hay más, seguro que hay más, y hay algunas denuncias que están hechas en la justicia y que quizás no han tomado tanto estado público. No nos olvidemos los bolsos de López, los temas de Jaime, los casos de Vudú, bueno, infinidad, podríamos estar horas hablando. Y encima a eso le sumamos lo de las jubilaciones. Jubilaciones mínimas, indignas, jubilaciones máximas, que para el particular tienen un tope, que justamente el particular es el que quizá no debería tener un tope si él decide, por ejemplo, aumentar el aporte para tener una mayor jubilación, que sea una decisión, esa es la flexibilidad que se podía tener, pero lo que no cabe duda, que estas jubilaciones a los exfuncionarios no resisten análisis. Hay que eliminarlas y eliminarlas ya, porque el concepto de derecho adquirido, que es el que probablemente quieran alegar ellos, entra en el famoso marco de la diferencia entre lo justo y lo jurídico. Jurídicamente quizá les correspondería por el marco legal vigente. Desde un punto de vista de justicia, correspondería no que cobren, sino que la devuelvan. Nos vemos la semana que viene.